EADE Conecta. Facciamo finta che tutto va bene, tutto va bene. Facciamo finta che tutto va bene. Buenas tardes, Tomás. Gracias y bienvenido a este primer programa del canal de podcast EADE Conecta. Esta canción nos sitúa en una situación que la vemos como antigua, pero no hace tanto tiempo, cuando tuvimos que salvar las naves, confinarnos y ver lo que iba a pasar, porque en aquel momento era una situación bastante impredecible, ¿no? El doctor Tomás Urda es cardiólogo, médico, dirige en este momento el Hospital Quirón Salud de Málaga y anteriormente dirigió el Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria y también el Hospital Quirón Salud de Marbella. Pues, insisto, gracias y bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias, encantado de estar aquí con vosotros. Elevadas jornadas de trabajo, esfuerzo, profesionalismo yendo más allá de lo convenido en el desarrollo profesional de los diferentes colectivos. Todos los hospitales han hecho un esfuerzo titánico para responder adecuadamente a las necesidades de todos los pacientes, la de su seguridad y la de la seguridad de los profesionales. Tomás, la tormenta perfecta, y dentro de las crisis se dan todos los elementos que la explican. Un hecho inesperado, un efecto intenso e inmediato y un desconocimiento radical de la amenaza, ¿no? Es decir, estábamos en la crisis perfecta. Mi primera pregunta es, en estas primeras fases, ¿la incertidumbre y la improvisación jugaron un papel muy importante? Efectivamente, Félix. Como dices, tuvimos que vivir y tuvimos que enfrentarnos a lo nunca vivido y a lo nunca imaginado. Fue un escenario completamente nuevo en el que tanto complejidad como incertidumbre se daban la mano probablemente tal vez como nunca. Nunca habíamos vivido tanta complejidad y nunca habíamos tenido que asumir, ni a nivel clínico ni a nivel directivo, tanta incertidumbre. ¿Cuál es la respuesta o cuál es el planteamiento a eso? Solo cabe una cosa y se llama transformación y además transformación acelerada. Yo creo que realmente una situación como la gestión del COVID, como la gestión de la pandemia COVID a nivel hospitalario, fue un auténtico examen en tres ejes. Primero, al liderazgo del centro, que necesariamente tenía que ser un liderazgo distribuido. En segundo lugar, al alineamiento, donde solo cabía un objetivo, que se llamaba atención a pacientes con COVID, y después, cuando la ventana epidemiológica lo permitió, tratamiento de mucha carga de enfermedad que había acumulada en la población. Y en tercer lugar, primer lugar liderazgo, segundo lugar alineamiento y el tercero la cultura. Y eso fue lo que tocó y a lo que tuvimos que hacer frente. Fíjate, en estas cosas que tú has apuntado de una forma bastante precisa, ¿de qué forma se presentan en el hospital las primeras amenazas? Más allá de los cuellos de botella, ¿dónde vistes tú o dónde comprobó el hospital la que se nos viene encima, ¿no? Bueno, ya en el mes de febrero nuestro servicio de medicina preventiva había alertado de las cosas que estaban ocurriendo en China y nuestros primeros planes de formación al personal empiezan en febrero. Luego lo que ocurrió tiene que ver con dinámicas exponenciales, es decir, pasamos de tener 1 o 2 pacientes a tener una avalancha en un periodo de tiempo muy corto. Eso significa que nosotros en 2 semanas tuvimos que vaciar el hospital que estaba lleno, reprocedimentarlo, rehacerlo entero y entraron los pacientes COVID, como suele ocurrir en estos casos, exponencialmente. Fue una auténtica avalancha, de ahí el gran reto. Indiscutiblemente, por lo que hemos hablado del profesionalismo, que es una frase, es una palabra que yo la interpreto como ese salto que tienes que dar cuando tienes que hacer más cosas de la que tu propia profesión te pide, ¿no? Ese salto que se produce o por motivaciones o por necesidad, ¿no? Por tanto, el individualismo ha tenido que jugar un papel muy importante, pero tengo la sensación de que el comportamiento de los equipos ha sido clave,
fundamental. Es decir, nosotros desde el primer momento tuvimos muy claro que los dos elementos principales para que aquello saliera bien iban a ser, en primer lugar, el gobierno del hospital y, en segundo lugar, los profesionales. No había otra manera. Con respecto al qué hicimos, lo que todos los hospitales, Félix, es decir, las instrucciones de nuestra Consejería de Salud y del Ministerio eran claras, inequívocas y rotundas, por lo tanto lo que hicimos fue cumplirlas. En lo que probablemente sí fuimos diferenciales es en el cómo. Y ahora, si quieres, te hablaré de cuáles eran nuestros órganos de dirección y cómo fuimos capaces de funcionar como un servicio único. Sin duda es un tema que me interesa que lo comentes, por supuesto. Bueno, pues mira, básicamente nosotros pasamos a funcionar como un servicio único. Teníamos muy claro que era imprescindible el absoluto alineamiento de la parte de gobierno y de la parte clínica. Entonces nosotros creamos dos órganos de dirección. El primero era un comité clínico y el segundo era un gabinete de crisis. Ambos se reunían todos los días a las 8:30 de la mañana y a las 9 de la mañana. En el comité clínico estaban los servicios fundamentalmente implicados: urgencias, medicina interna, neumología, diagnóstico por imagen y cuidados intensivos, y básicamente lo que hacían era una presentación y análisis de todos los casos en un entorno en el que la incertidumbre clínica y sobre las terapias era alta, un análisis de los casos, una síntesis de evidencia y una cosa que para nosotros tuvo especial valor, que fue capaz de definir por los propios clínicos lo que serían las segundas líneas profesionales en el caso de que las primeras fueran infectándose. Y luego teníamos un gabinete de crisis en el que además de la dirección estaba medicina preventiva, prevención de riesgos laborales y comunicación, y en el cual llevábamos a cabo todas las funciones de coordinación, información, formación y seguridad de los trabajadores. El ser capaces de alinear la parte clínica y la parte de gobierno para nosotros fue una cosa imprescindible. Aprendimos, o la principal lección aprendida tiene que ver con la flexibilidad de la mesogestión, lo que fuimos capaces de hacer en el hospital en 2 semanas y luego cuando tocó desescalar y escalar nuevamente con patología COVID. Por lo tanto, lo primero, la flexibilidad de la gestión, y la segunda, el valor de los profesionales y la importancia de los profesionales. Y estos dos órganos de dirección yo creo que son buena muestra y dan respuesta a esos planteamientos. Hay un tema que yo he pensado muchas veces, a ver si tú estás de acuerdo o puedes matizarlo. A mí me parece que los equipos, entre la urgencia por un lado y la efectividad por otro, tuvieron que jugar en un equilibrio entre autonomía y propósito claro, ¿no? Es decir, hay un propósito que es el que es y por tanto eso posiblemente alineó, ¿no?, los equipos, pero ¿hasta qué punto tus equipos te iban demandando algún tipo de autonomía, ¿no?, de facilidad para tomar decisiones más allá de la rigidez que en un momento determinado? La autonomía bajo normas claras de gobierno fue imprescindible. Es decir, nos movíamos en un entorno de incertidumbre a nivel, por ejemplo, de lo que eran las terapias, y la autonomía fue fundamental. De todas maneras, solo una autonomía en clima de buen gobierno puede hacer que la nave vaya a buen puerto, pero sí, sin ninguna duda, autonomía. Y luego otros elementos que son muy importantes. El concepto de hospital fuertemente jerarquizado en servicios fue capaz de adaptarse a una nueva situación en la que la transversalidad era imprescindible y en el que el trabajo en equipo era el único que podía dar respuesta al nivel de reto al que estábamos sometidos. Fíjate, has puesto un dedo en un tema que me parece probablemente una de las primeras nuevas formas de aprender, y es esa ruptura de barreras profesionales, ¿no?, que tienen que ver con la cultura del trabajo en un ambiente jerarquizado y también en la cultura de un conocimiento jerarquizado, ¿no? A mí me parece realmente atractivo ver cómo la presión ha podido variar esos comportamientos. ¿Ha sido realmente así? Ha sido absolutamente así. Es decir, hemos hecho cosas que jamás los que hemos tenido cargos de responsabilidad en un hospital, y tú te incluyes, cosas que jamás hubiéramos imaginado. Es decir, la organización fuertemente vertical y basada en servicios en la que nos hemos formado tuvo que transformarse aceleradamente. Y ahora un poco la reflexión es, oye, y cuando terminemos de pasar el COVID, que con la inmunización parece que empieza a tener otro cariz, ¿qué cosas nos vamos a quedar? Es decir, la pregunta relevante sería, ¿el tipo de pacientes que viene y la carga de enfermedad acumulada
determinan que la organización vertical de los hospitales sea la mejor? ¿O seguramente tenemos que ir a formas en las que la transversalidad esté mucho más presente y en la que nuevos liderazgos y nuevos estilos de liderazgo distribuido tengan protagonismo? Esa es nuestra apuesta, esa es la apuesta del Hospital Quirón Salud Málaga, y así es como estamos avanzando a día de hoy. Continúa por ahí. Esa nueva forma de liderazgo, ¿cómo la ves? La veo imprescindible. Es decir, al final el liderazgo distribuido es el único que es capaz de llevar a la tierra la estrategia que definimos. A nivel de mesogestión, a nivel de dirección de hospitales, tenemos una encomienda muy clara y es definir la estrategia de nuestra organización, en este caso para hacer frente a algo tan inédito como es una pandemia, y luego hay que hacerla descender. Esa manera de hacerla descender, esa garantía de ejecución de la estrategia planteada, solo puede hacerse realmente a través de un liderazgo distribuido. Y ahí están los jefes de servicio y ahí están los cargos intermedios del hospital, que me parecen elementos imprescindibles en la gestión de un reto como ha sido la pandemia y en la gestión del reto que viene ahora, y es qué vamos a hacer cuando pasemos el COVID, cómo vamos a reorientar nuestros hospitales y qué pasa con todo el entorno digital y qué pasa con todo el entorno de carga de enfermedad acumulada. No nos olvidemos que patologías como el cáncer han dejado de diagnosticarse y ahora llegarán con una historia natural probablemente más desfavorable, el tema de los crónicos, salud mental, etc. Entonces viene una carga de enfermedad enorme y tenemos que seguir siendo capaces de transformar los hospitales. Que creo que lo aprendido en el tiempo COVID es extrapolable a los retos que vienen a continuación. Sin duda yo también lo veo así. Y se me ocurre ahora preguntarte si te ha servido y os ha servido desde la escala directiva para identificar personas que a lo mejor estaban en una capa más oculta, pero que realmente tenían potencial de ser transformadores y líderes de situaciones concretas, ¿no? Yo creo que esto, de alguna u otra forma, han tenido que aparecer gente que has debido de pensar, parece mentira, ¿no? Esta persona que la teníamos ahí un poco... La figura de los segundos. Exacto, ¿no? La figura de los segundos, muy importante. Yo creo que han adquirido un protagonismo enorme porque muchas veces los primeros no llegaban. Entonces, ha servido enormemente, primero, para que esa gente pueda dar un paso al frente y aporte. Y fíjate, Félix, en una situación de incertidumbre como esta o cualquier otro entorno de transformación, hemos hablado del COVID, pero podríamos hablar de transformación digital, yo creo que hay una cosa que es clave y es entender que en los hospitales siempre hay incidencias. Es decir, la buena gestión no es la que garantiza la ausencia de las incidencias, es cómo gestionas las incidencias. Y cómo gestionas las incidencias es cómo haces frente a ellas como equipo, no con fenómenos de externalizando problemas, sino cómo lo asumes con un ejercicio de alta responsabilidad como equipo, cómo aprendes de la incidencia, cómo esa incidencia y la gestión de la incidencia te hace mucho más cohesionado y cómo creces a nivel profesional con ella, la figura de los segundos de la que tú estás hablando. Fíjate, te planteo un tema, es un salto al vacío, pero creo que puede ser pertinente. ¿Tú crees que desde un punto de vista profesional la vanidad y la soberbia han perdido fuerza? Espero que afortunadamente sí. Y sabes, la pregunta es sí, directa sí, y clara. Te la hago porque sé que sabes identificarlo. Yo creo que hemos salido de esta más fortalecidos por un ejercicio de humildad, de generosidad y de colaboración. Si no, no es posible. Es decir, si en vez de pensar en nosotros solo centro el tiro en el ego, probablemente habría salido mal. Por lo tanto, humildad para darnos cuenta de lo que hay y seguir aprendiendo, generosidad, porque si no, no sale, y colaboración. Y eso es lo que hemos hecho en el hospital, básicamente. Yo creo que lo que tenemos que plantearnos como organización y lo que creo que deben plantearse todas las organizaciones es cuál es el mejor entorno, y acuérdate que antes te hablaba de liderazgo, de alineamiento y de cultura, cuál es el mejor entorno en el cual comportamientos o conductas como la humildad, como la generosidad o como la colaboración son más posibles. Y tú conoces determinadas instituciones o organizaciones en las que eso es complejo y otras que lo favorecen. Creo que esa es una clave de éxito. Sin duda. Déjame que te pregunte ahora, ya has tocado algunos temas relevantes como es la cultura y los valores. Tal y como has visto tú el comportamiento de los equipos,
¿qué elementos de formación o de entrenamiento, por aquello de tocar la realidad, crees tú que serían deseables para los equipos futuros? ¿En qué cosas podríamos centrar el aprendizaje, ¿no? Sí, bueno, yo creo que el aprendizaje va a ser una pieza estratégica clave a futuro, porque además probablemente estábamos acostumbrados a que el aprendizaje o la formación era algo que tenía mucho que ver con el aprendizaje de lo que hay en tu disciplina. Cada vez estoy más convencido que con fenómenos explosivos como pueda ser una pandemia o nuevos entornos como pueda ser lo digital, nos van a obligar a aprender nuevas disciplinas que muchas veces no estaban ni siquiera en el retrovisor. Por lo tanto, el detectar que necesitamos nuevos perfiles competenciales y nuevos ámbitos de formación, eso me parece imprescindible. Y luego la capacidad de desarrollar el seguir formándonos, la learnability, también me parece un elemento fundamental. Por lo tanto, nuevos perfiles y nuevas maneras de formarnos. Comparto contigo esa visión, sin duda. Un saltito a otro vacío, la parte emocional, ¿no? Estoy pensando ahora en la primera línea. La primera línea, sin duda, ha sido la enfermería, ¿no? ¿Cuáles son las cargas emocionales más importantes que has podido detectar tú durante estos tiempos de auténtica crisis, ¿no? La parte emocional ha sido tremenda y ser capaz de gestionar esa parte emocional ha sido una cosa fundamental en la que hemos puesto absolutamente mucho desvelo. En este sentido, transmitirte que desde el principio tuvimos claro que cosas que ya había hecho otra gente, en su momento, por ejemplo, Google desarrolla un proyecto que es el proyecto Aristóteles. Básicamente pretenden identificar en los equipos excelentes cuáles son las claves o qué es lo que garantiza la excelencia de un equipo. Inicialmente ponen mucho énfasis en identificar patrones que tienen que ver con la estructura del equipo y los componentes. Y luego, a medida que van haciendo análisis, se dan cuenta de que, sin que eso sea importante, evidentemente, es mucho más determinante el estilo de relaciones entre ellos. Entonces, ligado al tema que me preguntas del impacto emocional y cómo lo manejamos, la experiencia de Google lo que nos enseñó es que el principal elemento clave de éxito en un equipo es el clima de seguridad psicológica y la confianza. Y eso fue lo que intentamos en todo momento llevar a nuestros equipos en el hospital. Ahí la parte de información, y nosotros informábamos a todos los trabajadores del hospital diariamente a través de correo electrónico y a través de reuniones y de canales más informales sobre cómo estaba la situación. Esa información, la parte de formación y la parte de protección en un ambiente de clima de seguridad psicológica es lo que hacía que la gestión de la dura situación emocional que se estaba viviendo se hiciera más transitable. Y así nos lo han reconocido luego los profesionales del hospital. Estamos llegando al final. Hemos hablado durante los últimos años de una forma reiterada del Hospital del Futuro, pero a mí me da la sensación que ahora va de verdad. Sin duda. Ahora me parece a mí sin duda que vamos a tener un hospital del futuro. Sin duda. ¿Cuál es fíjate, Félix, el hospital del futuro? Yo creo que lo que ha hecho la pandemia es acelerar brutalmente lo que de alguna manera teníamos en la cabeza y habíamos hecho ciertas iniciativas. Yo creo que de cara al hospital de futuro el elemento más importante es identificar cuál va a ser realmente el estímulo o el disparador que nos va a lanzar al hospital de futuro. Y yo creo que hay dos cosas que son fundamentales y es el nuevo tipo de paciente, muchísimo más informado, mucho más exigente, que te pide transparencia y que te pide inmediatez, y en segundo lugar la densidad digital. Si nosotros combinamos un paciente mucho más exigente en estas claves que te digo, densidad digital y un entorno en el que los hospitales, además de a resultados clínicos, tenemos que incorporarnos cada vez más a experiencia de paciente, ese será el hospital de futuro. Probablemente las paredes serán distintas, la manera, los lugares de relacionarnos serán distintos, pero los drivers serán esos que te digo, un nuevo paciente, densidad digital y experiencia de paciente, además de resultados clínicos. Ha sido un auténtico placer tenerte. Igual para mí. Gracias de nuevo por estar con nosotros y feliz proyecto futuro, que sé que tienes un proyecto apasionante y que es una maravilla tenerlo ya tan cerca y tocarlo con la mano. Muchas gracias, Tomás, por estar con nosotros. Muchas gracias, Félix.